Muy buenas noches. Mi nombre es Abelis Marte y hoy yo le hablaré sobre la identidad cultural dominicana, que corresponde a la tarea número 3 del Laboratorio de Salud Colectiva. Sabiendo que durante los años 80 la identidad dominicana fue un tema central debido a los cambios económicos y sociales como la migración y el cambio del modelo productivo, que dejó atrás a la industria azucarera para dar paso a nuevas industrias como las zonas francas, el turismo y las remesas. Este debate sobre la identidad dominicana surgió en el siglo XXI, pero en un contexto diferente, influenciado por la globalización cultural y económica. En este artículo se argumenta que a pesar de los cambios, los discursos actuales sobre lo dominicano siguen anclados en ideas de un origen nacional fijo y una historia lineal. Se analiza el esencialismo presente en dos grandes relatos sobre la dominicanidad. El primero, el nacionalismo colonial, y el segundo, el nacionalismo popular, que se relaciona con la clase social y la identidad negra. Ambos buscan una esencia dominicana y promueven una visión estática de la nación, lo que dificulta una comprensión más diversa y contemporánea de la identidad. La encuesta relacionada por el ICD en el 2016 muestra que tanto los discursos tradicionales como los nuevos movimientos sociales, como lo son los gays, los trans, el lesbianismo, etcétera, han cambiado la forma en que las personas se identifican. Ya, como que dice, no solo en función de, como que dice, clase social, religión o cultura popular, sino también por nuevos patrones urbanos y hábitos de consumo. Esto refleja una transformación de las identidades individuales y colectivas. A partir de aquí yo le estaré diciendo cuáles temas estaremos abordando, en los cuales el primero es el discurso moderno sobre la identidad dominicana, el segundo, la identidad y derechos de ciudadanía, una lectura desde la encuesta ICD. El tercero es de las identidades a la autoidentificación. El cuarto, el esencialismo de la identidad como cultura popular. Y el quinto, y no menos importante, perspectivas y nuevos referentes. A continuación, yo estaré hablando sobre el primer tema. Desde la caída de Trujillo en 1963, comenzaron a cuestionarse las ideas de identidad dominicana impuestas por su régimen, que despreciaba a los sectores pobres, negros y haitianos. Investigadores como Franco y Diz fueron de los primeros en demostrar este discurso desde la historiografía. Tras su muerte, diversas disciplinas como la historia, la sociología, la antropología y la literatura comenzaron a cuestionar esta visión única de lo dominicano y a proponer nuevas formas de entender la identidad del país. En los años 90, académicos como Saiter y Mateo analizaron cómo el racismo y el nacionalismo se mantenían a través de mitos y símbolos culturales reforzados por intelectuales de la época. Sadhguru explicó la identidad nacional defensiva que Balaguer impulsó en la isla al revés en 1983, promoviendo la idea de Haití como amenaza constante. A pesar de estos estudios, Néstor Rodríguez y Juan Valdés señalan que el discurso nacionalista sigue vivo con Haití, visto como un peligro para, como dice, la identidad dominicana y el mundo estigmatizado. A continuación, yo le estaré hablando sobre el segundo tema. Bueno, los datos muestran que la mayoría de los dominicanos, como que dice el 73%, reconoce que los haitianos trabajan en empleos que los locales no quieren, que existe discriminación hacia ellos. Un 57% cree que los negros son más pobres por una
historia de racismo, mientras que el 33% lo atribuye a su cultura. Además, un 37% piensa que no hay igualdad de oportunidades para las personas negras. En cuanto a la ciudadanía, el 71% la asocia con tener nacionalidad y derechos, pero no hay diferencia en cuanto a cuanto a los inmigrantes. Más de la mitad, del 54%, cree que los haitianos indocumentados no pueden exigir derechos, aunque un 39% apoya que se le den permiso de trabajo. Respecto a los hijos de inmigrantes haitianos, el 46.6% los considera ciudadanos dominicanos, pero solo un 39% apoya que el gobierno les brinde servicios sociales. Sin embargo, hay un punto clave, que un 81% de los dominicanos cree que el Estado debe garantizar la educación a los hijos de inmigrantes indocumentados, especialmente en las regiones de Osama, Iguamo y Valdesia. En general, la mayoría está en contra de otorgar derechos a los haitianos indocumentados, pero hay más apertura cuando se trata de sus hijos. Aquí podemos ver una tabla, o sea, de derechos de los migrantes por región. Esta tabla muestra como que dice un porcentaje de la población según cada región de la República Dominicana. Podemos ver aquí a las regiones de Cibao Noroeste y el Cibao Norte, que son las más abiertas a otorgar derechos a los migrantes haitianos, que son los permisos de trabajo y nacionalidad. Y podemos ver al Cibao y nordeste. El Valle y el Enriquillo tienen los niveles más bajos de apoyo, como que él dice en general las zonas urbanas aceptan más los derechos de los migrantes, mientras que los rurales y fronterizas son más restrictivas. Y abajo podemos ver un gráfico que muestra cómo los dominicanos se identifican en términos de color de la piel cuando se les pregunta qué tono, o sea, como que dice qué tono los representa mejor. Aquí podemos ver que un 46.38% de los dominicanos se identifican como indio, evitando la categoría de negro, y solo un 9.54% se reconoce como negro, reflejando un rechazo histórico a la, como que dice, a esta identidad, a este tono. Un 17.22% cree que todos los colores representan por igual a los dominicanos. Estos datos muestran cómo el discurso racial ha influido en la identidad dominicana, con una referencia por términos como indio o mestizo, en lugar, como que dice, de negro. A continuación, el tercer tema, que es de las identidades a la autoidentificación. Durante el siglo XX, la identidad dominicana se construyó en torno al color de piel y la procedencia étnica, reforzada por el discurso de la dictadura. El término indio sigue siendo el más elegido por los dominicanos, que es el 39%, como lo podemos ver en la gráfica, seguido por el mestizo, un 23%, y negro, un 14%. Entre quienes tienen educación superior aumenta la identificación como mestizo mulato, un 20%, mientras que la categoría negro disminuye, como yo dije anteriormente, porque ese término ya nadie lo toma. El rechazo a la identidad negra está ligado a la narrativa nacionalista anti-haitiana y al mito del origen indígena como pureza. El 54% de los dominicanos cree que su origen es una mezcla, pero con una menor aceptación de la herencia africana, que solo es un 8%.
La educación dominicana sigue reproduciendo los mitos históricos sobre la identidad sin un enfoque crítico real. El cuarto tema es el esencialismo de la identidad como cultura popular, que aquí el debate en torno a la identidad dominicana y cómo ha sido interpretado desde las diferentes perspectivas. Algunos autores como Andújar y Tejeda resaltan la cultura popular y las raíces africanas como elementos centrales de la identidad nacional, viviéndolas como forma de resistencia históricamente negadas. Céspedes también habla de la cultura popular como un rasgo distintivo, pero al mismo tiempo como que a la vez como que lo critica el concepto de identidad nacional, diciendo que es más como que dice una construcción política que una realidad empírica. Sin embargo, hay quienes cuestionan esta visión esencialista de la identidad, argumentando que reducirla solo a elementos culturales como la música o las tradiciones es un error. Mientras que aquí viene y entra González y Mella y señalan que esta perspectiva puede ser limitante porque la identidad no es algo fijo al acabado, sino que se construye y cambia según el contexto social, político y económico. Desde una mirada más abierta, se plantea que la identidad no es algo estático, sino un proceso en constante transformación que depende de las relaciones de poder y las luchas por el reconocimiento. Además, menciona cómo la migración o sea, cómo la migración dominicana ha cambiado la forma en que se entiende la identidad. Autores como Duardi y Baez han analizado cómo la identidad dominicana ya no puede verse solo desde el territorio dominicano. En este sentido, se plantea que la identidad debería entenderse de manera más flexible, considerando las múltiples influencias y contextos en los que se desarrolla. Y por último tema, están las perspectivas y nuevos referentes que en este tema podemos abordar cómo las referentes de identidades en Latinoamérica, incluido el caso dominicano, han cambiado debido a la globalización, la expansión del consumo, la urbanización y la era digital. Según autores como Castro Gómez, ya no se define la identidad como la pertenencia a una comunidad cerrada, sino por el papel de los individuos como consumidores dentro de una comunidad globalizada. En este contexto, la identidad cultural se entiende como un proceso constante de negociación, ya no solo basada en tradiciones como rituales religiosos, sino también influenciada por los bienes simbólicos que circulan a través de los medios electrónicos. En el caso de la República Dominicana, la rápida expansión de Internet, el consumo masivo y el reconocimiento de nuevas identidades como los movimientos LGBT y de género han cambiado nuevas formas de identificación. Estas transformaciones desafían la idea de una esencia identificada como fija, vinculada a origen histórico o eventos pasados como la Guerra de Abril en 1967, los datos, o sea, 1965, perdón, los datos de la encuesta del 2016 revelan que un gran porcentaje de la población dominicana ahora acepta el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, aunque aún existen diferencias en temas como la aceptación de personas LGBT en cargos públicos. Esta situación refleja un cambio en las actitudes sociales, pero también muestra áreas de incertidumbre y división, lo que abre un espacio
para futuras investigadores y políticas que aborden este tema en derechos fundamentales. Bueno, hasta aquí es mi explicación.